Glen Park es un suburbio, un barrio ya a estas alturas, ya está plenamente conurbado, particularmente apacible de la ciudad de San Francisco. San Francisco tiene además un sistema de bibliotecas particularmente extraordinario, en donde hay una biblioteca pública central, y esa biblioteca pública tiene pues una serie de sedes en distintos barrios de San Francisco. Hay otras 6 sedes de la Biblioteca Pública de San Francisco y una de esas 6 sedes está en Glen Park. Esa biblioteca originalmente ocupaba un edificio Art Deco construido ad hoc en 1927, que si no me equivoco se incendió, pero hay varias construcciones Art Deco o ligeramente Art Deco en Glen Park y ocupa una de esas construcciones en este barrio, que es un barrio de clase media alta, profundamente apacible. No es un barrio, sin embargo, que tenga comercios de lujo. Tiene comercios tradicionales y comercios de barrio, sobre todo. Es un lugar en donde hay cafecitos, en donde hay lo que en inglés se conoce como mom and pop stores y en donde la vida es bastante apacible. Y algún día de hace ya algunos años, del año 2011, la apacible vida de Glen Park se vio de pronto perturbada por un operativo del FBI. Resulta que había un hombre que solía trabajar entre la biblioteca de Glen Park y un café que estaba muy cerca de ahí, que se llama a la fecha Ross Ulbricht. Ross Ulbricht era, pues una de estas personas que acostumbran llevar su laptop a donde sea, pedir un café o sentarse en una biblioteca y ponerse a trabajar en un espacio fuera de casa, al estar emancipado, como lo estamos muchos, de la tiranía de tener que trabajar en un escritorio o en una oficina. Muchas de las personas que podemos darnos el lujo de trabajar en un café o en una biblioteca somos freelancers o somos, era el caso de Ross Ulbricht, emprendedores, empresarios. Y este hombre era el fundador de un emprendimiento particularmente exitoso y particularmente innovador que se llamaba Silk Road. Digo se llamaba porque Silk Road ya no existe. Y sí, el homenaje a la legendaria ruta de la seda, a la legendaria ruta comercial, era porque este era un empeño comercial, en efecto, era un e-commerce, pero un e-commerce en donde se vendían cosas que no puede uno encontrar en Amazon o que no puede uno encontrar en eBay, en donde se vendían drogas, armas, servicios de sicariato, servicios sexuales, arte traficado, es decir, en donde se vendían cosas ilegales. En los tiempos en que la gente temblaba de terror cada vez que se mencionaba la Dark Web, el ejemplo paradigmático de la Dark Web era justamente este e-commerce desarrollado por Ross Ulbricht que se llamaba Silk Road. Por supuesto, nadie sabía que el fundador de Silk Road se llamaba Ross Ulbricht. De hecho, nadie sabía cómo se llamaba nadie en Silk Road, ni los que compran, ni los que venden, porque Silk Road es una tecnología que decidió capitalizar una otra tecnología, entonces bastante innovadora. Tenía entonces solo 2 años de existencia Bitcoin, la primera criptomoneda. La primera moneda que no depende de un gobierno nacional, que no depende de una banca central, que tampoco depende de un sistema bancarizado y que por lo tanto permite hacer transacciones anónimas de manera confiable porque la tecnología, justamente a través de lo que es conocido como blockchain, que es una cadena de operaciones anónimas y descentralizadas para validar la confiabilidad de las transacciones, pues permitía justamente tener confianza, que es lo que se necesita de manera preponderante en el sistema monetario, en que esa transacción sería válida y ese dinero en efecto no estaba duplicado en otra transacción a partir de un sistema además de acceso informativo público y anónimo. Otra de las ventajas del Bitcoin
es que nadie tiene que saber quién es dueño de qué bitcoins más que de manera encriptada. Es una tecnología de encriptación. Y justamente esta tecnología, que entonces tenía 2 años de existencia, la aprovechó Ross Ulbricht para hacer transacciones en Bitcoin y para que la gente, aprovechando ese anonimato, pagara con Bitcoins cosas que precisaban anonimato por ser ilegales. Bueno, pues resulta que Ross Ulbricht, además de dedicarse a ese bonito negocio, acostumbraba a trabajar en la cafetería o en la biblioteca, que el FBI le había sembrado un agente dentro del staff de Silk Road para espiarlo y para tenderle una celada, que fue lo que sucedió. Este agente, sentado en una banca de parque muy cerca de ahí, se puso a chatear con él. Se puso a chatear con él de tal suerte a que quedara evidenciada su participación como dueño y fundador de Silk Road a través del intercambio verbal que estaban teniendo. Luego otros 2 agentes, una mujer y un hombre, simularon un pleito de pareja ahí en la biblioteca para distraer la atención de Ulbricht. Un cuarto agente en ese momento sustrajo su computadora para tener la computadora abierta y que no tuviera tiempo de, digamos, encriptar la información, de colocar un password, y para, digamos, sorprenderlo con las manos en la masa, chateando como cabeza de Silk Road, y en ese momento fue arrestado por el FBI, fue juzgado, se comentó mucho y generó muchas protestas en su época, de manera especialmente severa, se le condenó a cadena perpetua. No fue condenado por narcotráfico, porque en estricto sentido no era un narcotráfico, pero sí por una serie de delitos financieros que redundaron en esta condena de cadena perpetua, que a muchos pareció exagerada, pero que estaba, digamos, dentro de los márgenes de la legislación en ese momento. Sin embargo, hoy Ross Ulbricht es un hombre libre. El pasado 20 de enero, el Donald Trump, expresidente de los Estados Unidos, volvió a la presidencia después de una elección en donde tuvo un triunfo incuestionable y para muchos muy preocupante. Y dentro de la larga lista de órdenes ejecutivas que instrumentó en las primeras 24 horas de su mandato, instrumentó varios perdones. De hecho, perdonó a todas las personas que participaron en el asalto al Capitolio, y una de las pocas personas no relacionadas con el asalto al Capitolio a las que perdonó Donald Trump fue precisamente Ross Ulbricht. Entonces, bueno, pues este hombre es ahora eminentemente libre, lo que ha causado enorme algarabía en una parte de la comunidad relacionada con el mundo de las finanzas y con el mundo de las criptomonedas, y lo cual ha causado preocupación en otros sectores. Y apenas un par de semanas después de esto, se suscitaba un escándalo en otro ámbito relacionado, digamos, con este nuevo modelo de gobernantes que encarna Trump, en este caso en la Argentina de su buen amigo Javier Milei. Porque Javier Milei de pronto empezaba a publicar en la red social propiedad del buen amigo de ambos, Elon Musk, un post en donde exhortaba a la gente, exhortaba a los argentinos a comprar unidades de una nueva criptomoneda. Han aparecido muchas criptomonedas basadas en el modelo de Bitcoin de muchas maneras distintas, que se llama Libra. Y lo que decía Javier Milei en esa publicación es que Libra era una criptomoneda que estaba destinada a financiar a pequeños emprendedores argentinos. Entonces, bueno, pues este exhorto presidencial, esta validación presidencial a esta criptomoneda provocó un enorme entusiasmo por comprar unidades, por comprar libras, unidades de esta criptomoneda, y se apreció enormemente esta criptomoneda y a las pocas horas colapsaba. A las pocas horas de haber valido más de $5 la unidad, valía mucho de menos de $1 la unidad, y mucha gente perdía su dinero en esta súbita burbuja.
Esto hace que hoy tanto autoridades nacionales como internacionales estén investigando al presidente Milei por presunto fraude. Y todo esto lleva a formularse una pregunta que reviste su pinche complejidad. A todo esto, ¿qué son las criptomonedas? A todo esto, ¿qué es Bitcoin? Son la gran herramienta que nos emancipará de la tiranía de los gobiernos nacionales y el sistema bancario que pueden abusar de nosotros, como sucedió en México con el Fobaproa o como sucedió en Estados Unidos en 2008. O son el vehículo, son el pretexto para que se comercie con toda suerte de productos ilegales y de servicios ilegales y potencialmente lesivos para la humanidad, y al mismo tiempo son un vehículo que socavará la vieja idea que nos hacíamos del Estado-Nación y debilitará todavía más el sistema de contrapesos democráticos que el Consenso de Washington celebraba. Las criptomonedas son el bien, son el mal o todo lo contrario. Esa es la pinche complejidad de la pregunta que nos formulamos este inicio de 2025. Soy Nicolás Alvarado, me da muchísimo gusto darles la bienvenida a La Pinche Complejidad, el podcast de El Heraldo Podcast, en donde tomamos problemas de por sí complicados, como si Ross Ulbricht debe estar libre o no, o como si el presidente Milei cometió fraude o no, y los complejizamos todavía más. Bueno, y entonces en el momento en que yo vi estas dos noticias, pues yo dije, creo que necesitamos dedicar un episodio de La Pinche Complejidad a las criptomonedas, específicamente a Bitcoin, que fue la primera y que fue, digamos, que sigue siendo el modelo y la más importante. Y a partir de eso, lo que dije también es, pues yo creo que es muy importante que muchas personas entiendan qué son las criptomonedas. La primera de esas personas que debería entenderlo es Nicolás Alvarado, que no tiene ni la más peregrina idea de qué es una criptomoneda y que nada más escucha de vez en cuando blockchain, descentralizado, y no entiende absolutamente nada. Sabía perfectamente qué es lo que no quería. No quería yo una voz apocalíptica, por respetable que fuera. Es decir, si Paul Krugman hablara español, a mucha gente le ilusionaría entrevistar a Paul Krugman, y a mí también, pero no sobre este tema. Paul Krugman escribió en el New York Times hace algunos años un editorial en donde descalifica en redondo las criptomonedas y pregunta si resuelven algún problema que necesite ser resuelto de manera retórica. No quería yo un invitado en ese registro, pero tampoco quería yo un invitado en el registro de hágase rico en 5 minutos con los bitcoins, yo le voy a dar las estrategias como, o un invitado en el registro de esta es la verdadera liberación porque terminaremos por fundar una república anárquica que derrumbará el Estado-Nación y esto es Mr. Robot. Entonces, me costó mucho trabajo encontrar a alguien que escribiera en español algo inteligente, sensato, informado y complejo a propósito de las criptomonedas. Y de pronto me encontré en la revista Letras Libres un texto, por cierto, no nuevo, publicado en el año 2018, un texto razonablemente temprano en la historia de las criptomonedas, que dice lo siguiente. Hace poco menos de 10 años, en octubre de 2008, fue dado a conocer, a través de una lista de correos electrónicos especializada en criptografía, el artículo académico Bitcoin, un sistema de pagos electrónicos entre pares. Justo en ese momento, la economía mundial estaba inmersa en una crisis monumental. Aquella catástrofe, detonada por prácticas riesgosas y vehículos financieros tóxicos, provocó también una oleada de desconfianza y cinismo. Bajo la consigna demasiado grande para fallar, los gobiernos acudieron al rescate del sistema que permitió tales abusos, no de los defraudados. Si alguna lección permaneció en el imaginario popular, fue la poca o nula credibilidad en los bancos como custodios fiables y en los gobiernos como garantes de obligar a los bancos a honrar sus compromisos.
La contribución teórica de Satoshi Nakamoto, seudónimo del autor, y del grupo de autores del documento, puede interpretarse como una respuesta a dicha crisis y en un sentido más amplio al precario estado de la economía mundial. En esencia, Bitcoin es un protocolo económico que privilegia el consenso, la distribución transparente de incentivos y la creación y transmisión inmediata de valor. Lo anterior se lleva a cabo por los propios participantes de manera semianónima y descentralizada. Nakamoto agrupó en un solo protocolo diversas tecnologías existentes cuyos antecedentes no se discutían en círculos economistas, sino en un área de investigación más bien curiosa, la criptografía. En la década de 1990, un grupo de matemáticos, ingenieros, filósofos, programadores y activistas, principalmente de Estados Unidos, comenzó a discutir lo que avisoraron correctamente como una amenaza a la libertad y la privacidad individual: la tendencia de gobiernos y corporaciones a vigilar y controlar los flujos de información electrónica, incluyendo todas las transacciones financieras. La tecnología de Bitcoin consiste en una base de datos descentralizada. Cualquier persona puede descargar la base de datos en su totalidad, lo que implica que no existe físicamente en ningún lado, ni se somete a ninguna jurisdicción nacional o internacional. Esta base de datos crece conforme sus participantes realizan transacciones, protegidas por algoritmos criptográficos que requieren trabajo computacional para integrarse a una única cadena de información incorruptible. Este trabajo computacional, o minería como es conocida, valida las transacciones. Quienes las realizan reciben incentivos económicos provenientes de la misma base de datos, es decir, Bitcoin. Todas estas transacciones, desde la primera realizada en enero de 2009 hasta el día de hoy, conforman una base de datos que puede ser verificada por cualquier persona. Sin embargo, además de la importancia de la tecnología en sí, subyace un planteamiento notable. Estos protocolos prescinden de un sistema central o de intermediarios. En palabras simples, es un sistema económico que no requiere de custodios, es decir, bancos, ni de un garante, es decir, gobiernos. En teoría, este tipo de protocolo contradice las condiciones estructurales económicas actuales, no muy distintas a las de 2009, aunque sí con mayor inequidad y una opacidad perniciosa. Bitcoin o cualquier otro de los más de 1,000 activos digitales basados en variantes del mismo protocolo no solamente proponen un sistema de intercambio económico, sino que buscan también la redefinición de la interacción social entre los individuos y las instituciones que los gobiernan. Al proponer un conjunto de variables que dependen de la interacción entre pares, estos sistemas asemejan una democracia, o al menos un sistema perfectible que concierne y pertenece a todos, o más exactamente, no pertenece a nadie. En una entrevista, Vitalik Buterin, desarrollador de la criptomoneda Ethereum, comparó esos protocolos con una lengua. Ningún idioma tiene un solo diccionario. Nadie tiene la capacidad real de regular o censurar sus cambios. Su valor intrínseco reside en su uso, y quien recurre a él no solo incrementa el valor total del sistema, sino que a la vez adquiere beneficios individuales. El uso e implementación de estos protocolos, allende la especulación, plantea interrogantes y posibilidades innovadoras de gobernanza. Como en cualquier banco central o gobierno, los desarrolladores y usuarios de estos protocolos también plantean políticas fiscales y monetarias, incentivos económicos y penalizaciones, mecanismos de consenso, inflación y deflación, representación por voto, etc. Sin embargo, estas tecnologías han sido relegadas a un espacio liminal entre la innovación tecnológica y la ilegalidad. Pocas personas pueden describir superficialmente el funcionamiento de un activo digital, pero cualquiera es capaz de recordar alguna noticia relacionada con fraude, fuga de capitales y otras actividades ilegales. Irónicamente, ninguna de estas criptomonedas ha sido todavía capaz de sustituir la ubicuidad y anonimato de la moneda preferida de la clandestinidad, el dólar estadounidense en efectivo. A 10 años de su aparición, su presencia no puede ser desestimada ni por el tamaño de su capitalización, poco más de 250,000 millones de dólares. En comparación, equivale a la capitalización del quinto mayor banco mundial, el China Construction Bank, ni por la cantidad de usuarios, ramificaciones tecnológicas y, claro está, la ausencia de regulaciones. Naturalmente, por la manera en que el precio de cada Bitcoin ha fluctuado de fracciones de centavos a poco más de 20,000 dólares, no pocas veces se ha argumentado desde un punto de vista económico tradicional que su valor es igual a cero y que su importancia es únicamente especulativa. Pero dichos protocolos cuestionan legítimamente la manera en que los gobiernos e instituciones financieras establecen políticas monetarias y fiscales, así como su capacidad de monopolizar y alterar registros, cuestionando así el concepto mismo de confianza, soberanía y reputación. Estas incipientes tecnologías no pueden comprenderse sino como una respuesta lógica a los abusos y complejidad del capitalismo actual.
Su resonancia, naturalmente, es mayor en las nuevas generaciones, aquellas para quienes es imposible emular, ya no digamos igualar, el bienestar y estabilidad económica logradas por sus padres y abuelos. Para un estudiante en México, un burócrata europeo o un desempleado en China, las fuerzas e instituciones que regulan el sistema económico son tan incomprensibles como ajenas y sordas a sus intereses. En la actualidad es difícil rebatir la permisividad y no pocas veces la colusión de gobiernos y bancos frente a los excesos del capitalismo, evasión de impuestos, manipulación de tasas de interés y precios, como por ejemplo la colusión de bancos internacionales para alterar el valor de los bonos de deuda del gobierno de México, facilitación del lavado de dinero, carteras financieras tóxicas, endeudamiento público mastodóntico, etc. Conforme estos protocolos se adoptan y popularizan, las opiniones en contra y a favor se suceden una a otra casi diariamente. Pocos días atrás, el Premio Nobel de Economía, Paul Krugman, escribió que estos protocolos realmente no resuelven problema alguno. A pesar de las réplicas a tales argumentos, queda claro que la implementación de estos protocolos va más allá de una transacción. Al tiempo que establecen nuevos sistemas económicos, persiguen alternativas viables a un contrato social económico que cada vez más gente estima perjudicial. Por ahora resulta cándido considerar estas tecnologías como sustitutos a sistemas tan robustos como el bancario, pero resultaría igualmente miope desestimar sus postulados y la velocidad y fuerza con la que se han multiplicado. Me pareció un texto erudito, al mismo tiempo sensato y provocador, y al mismo tiempo apocalíptico y esperanzador. Y luego vi el nombre del autor, entonces vi Rodrigo Azaola y dije, mira, como el artista. Pero ¿quién será este Rodrigo Azaola? Porque el Rodrigo Azaola que yo conozco es un artista que sobre todo trabaja video, que estuvo muy ligado al grupo de Soma, que yo he visto que expone con alguna frecuencia, lo recuerdo exponiendo en el Museo Jumex en algún momento. ¿Quién será este buen caballero Rodrigo Azaola que se llama como el artista? Y resulta que es el artista, que yo no estaba familiarizado con los recientes derroteros de la obra de Rodrigo Azaola, que ahora está haciendo piezas de video basadas en análisis de datos que tienen que ver con el sistema financiero en general y en algunos casos con las criptomonedas en particular. Yo no sabía que además es egresado del Colegio de México y no sabía que además tiene una beta como escritor y una erudición económica. Y entonces, con la pinche complejidad de esa mente, decidimos que el mejor interlocutor para hablar de Bitcoin era Rodrigo Azaola, porque de entrada, Rodrigo, yo celebro enormemente el tono de tu texto y ahora revisando también la obra artística que has hecho recientemente y que está disponible en tu sitio web, que vamos a consignar aquí en la descripción del podcast, celebro también tu saludable escepticismo frente a temas que provocan pasiones, porque creo que tanto el sistema bancario como todavía más el universo de las criptomonedas desata verdaderas pasiones encontradas. Y yo primero quisiera entender por qué. ¿Por qué algo que entendemos tan mal nos enoja o nos entusiasma tanto, Rodrigo? Gracias, Nicolás. Te agradezco la cordial y generosa introducción. No, hombre, de fan absoluto. Me sorprendió además gratísimamente. Gracias. En efecto, sí, bueno, llevo ya algunos años trabajando estructuras financieras desde el punto de vista artístico, generando instalaciones, algunas relacionadas con criptomonedas, en efecto. Y bueno, ahora que lees el artículo que escribí ya en 2018, pues no siento que sea un artículo que esté rebasado, al contrario. Yo creo que hay algunas ideas ahí que siguen debatiéndose. Me parece muy, muy interesante, por ejemplo, que obviamente lo más notable, que la gente más recuerda, pues es el precio del Bitcoin. El precio del Bitcoin entonces estaba alrededor de los $20,000 y hoy apenas la semana pasada rebasó $100,000, con las noticias de Trump, etcétera, bajó a 80,000. En fin, la moneda o la criptomoneda que mucha gente hace 7 años vaticinaba como una moda que iba a desaparecer, pues no solo ha permanecido constante como un valor económico, sino en estos años han pasado cosas interesantísimas. Por ejemplo, te mencionaría que el Bitcoin, en términos regulatorios, te
desde bancos centrales, el Banco Central Europeo, bancos centrales nacionales, de una primera postura de rechazo. Bueno, no solo han incorporado la misma tecnología a sus monedas nacionales, o están tratando de ver cómo lanzar protocolos en blockchain para monedas nacionales. Déjame interrumpirte, Rodrigo. Escuchaba yo hace poco, porque también, no sé si conoces, seguramente sí, un extraordinario podcast que se llama Acquired. Escuchaba yo un episodio bastante viejo de Acquired de 2021 sobre bitcoins, y ya en 2021, 3 años después de tu texto, hablaban los conductores de Acquired de fondos de inversión que estaban promoviendo regulaciones para poder invertir parte de sus portafolios en bitcoins. Eso también era impensable cuando escribiste ese texto. Correcto, sí, tal cual. Justo era lo que iba a mencionar después, que no solo fue la regulación en términos de regulación, sino también la adopción por parte de instituciones financieras importantísimas. Al principio se incorporó el Bitcoin como parte de canastas de divisas, los famosos ETF, Exchange Trade Funds, pero después se fue adoptando más seriamente, incluso ya las grandes corredurías más importantes del mundo, de Estados Unidos, como Vanguard o Blackstreet, tienen ya el Bitcoin dentro de estos fondos de inversión. Por un lado, Nicolás, pero por el otro, también en estos 7 años ocurrió algo interesantísimo, que fue un ejemplo, si bien un tanto periférico, muy importante en términos de que nos dio a conocer la viabilidad de adoptar Bitcoin de manera masiva, y fue la ocurrencia del presidente Salvador Bukele de hacer de Bitcoin una moneda de curso legal dentro de El Salvador. Obviamente, en una primera instancia, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones pegaron el grito en el cielo, pero sí fue el primer país que adoptó el Bitcoin como moneda de curso legal. Y su intención era doble. Por un lado, facilitar las transacciones de remesas de los salvadoreños en Estados Unidos, y por el otro, bancarizar a la población de El Salvador. Fueron varias estrategias las que utilizó él, como por ejemplo obligar a todos los puntos de venta y de compra que aceptaran Bitcoin, desde la tienda de la esquina hasta los supermercados. También se distribuyeron tarjetas automáticos a lo largo de todo el país que aceptaban Bitcoin, y finalmente el lanzamiento de una app para los teléfonos móviles, a partir de la cual se pueden hacer estas transacciones, y el salvadoreño que la bajaba recibía automáticamente $30 en Bitcoin. De cualquier manera, lo que vimos aquí en este experimento, que tiene apenas algunas semanas, que finalmente rechazó, bueno, que le dio marcha atrás después de 4 años, me parece, a esta propuesta, finalmente lo que vimos fue que el Bitcoin, debido a la volatilidad que tiene, pues no es una moneda de curso corriente, dado que lo que puedes comprar hoy, pues mañana ya no lo vas a poder comprar, o el precio que pudiste pagar hoy quizá fue una inversión mal planeada, puesto que tu capital se puede triplicar. Pues bueno, esa es una de las cambios o una de las características muy notables que en estos años se ha dado. Y la última que te mencionaría tiene que ver también con otro acontecimiento global, que fue la invasión rusa a Ucrania. Cuando vimos que por primera vez Estados Unidos instituyó y aplicó medidas financieras muy punitivas en contra de Rusia, de alguna manera militarizando, weaponizing, como dicen, el sistema financiero internacional. Eso fue para mí un cambio notable, un parteaguas en el sistema financiero internacional, porque a partir de ese momento quedó claro que la infraestructura financiera internacional no es neutra, y finalmente siempre tiene un sentido político que puede manipularse dependiendo de los tiempos, ¿no? Entonces yo creo que aludiría a estos 3 notables acontecimientos desde que escribí este artículo para iniciar nuestra conversación.
A ver, para profundizar en eso, déjame referir ahora a su obra. Si ustedes consultan el sitio de Rodrigo, encontrarán una obra que tiene, digamos, realizada específicamente a partir de su participación en una serie de chats de personas que son entusiastas de las criptomonedas. Y la obra exhibe en gran medida pues el ambiente de este capitalismo especulativo, me atrevo a poner el adjetivo casi un poco mi rey, Rodrigo, que se vive en esos entornos, pero al mismo tiempo tu pieza se llama A Little Better, un poco mejor. Y tu argumento en el texto de Letras Libres va muy en ese sentido, es decir, poco lo que tú dices, a ver, Bitcoin no es la panacea, pueden pasar cosas muy raras con Bitcoin, pero es casi la postulas como una herramienta de denuncia del capitalismo contemporáneo y del sistema bancario. Entonces, no es héroe y no es villano. ¿Para qué sirve y cuáles son sus riesgos terribles, Rodrigo? Mira, a mí me gusta pensar y quisiera no hablar específicamente de Bitcoin, porque finalmente Bitcoin es un código de computadora, es un algoritmo. Pero no es la única moneda ni es el único protocolo. Claro. Prefiero hablar de criptomonedas en términos generales. Particularmente cuando trabajé esa pieza existía un frenesí por esta burbuja de las criptomonedas. Principalmente son dos cosas las que me llamaron la atención. La primera fue que la adopción de estas tecnologías de las criptomonedas se daba de manera natural en gente joven, los nativos digitales que crecieron ya en un entorno de innovación tecnológica y que realmente no cuestionaban o profundizaban mucho en la adopción de una nueva tecnología como era una criptomoneda, por un lado. Y por el otro, lo que me llamó mucho la atención y a la fecha me sigue creando mucha inquietud y también esperanza, por otro lado, es cómo estas mismas discusiones, si bien giraban en torno a mera especulación y ganancia económica, también naturalmente llevaban a estos mismos participantes a cuestionarse pues otro tipo de factores y a tratar de hacer análisis un poco inesperados respecto a lo que es, por ejemplo, la soberanía de los estados, lo que es en sí el dinero, lo que entendemos por dinero, la viabilidad de un sistema capitalista. O sea, lo que era muy evidente es que la gente entraba al negocio de las criptomonedas, obviamente atraída por una ganancia económica, pero ya una vez dentro, obviamente todo digamos, el marco de las criptomonedas pues, los llevaba a hacerse otro tipo de preguntas que no son las más comunes. Finalmente lo que cuestionaban era el capitalismo, la soberanía de los estados, la viabilidad de los bancos. Y yo creo más importante, y es una pregunta que sigue siendo completamente abierta, es la viabilidad de su futuro. Desde unos años para acá es evidente que las estructuras económicas actuales pues, no están siendo suficientes para cubrir las necesidades de la población, no en términos futuros, como por ejemplo un sistema de pensiones, sino ni siquiera las necesidades actuales en términos de salud, acceso a alimentos, acceso a agua, acceso a educación, en fin. Entonces, todo esto de alguna manera despierta la adopción, el uso de las criptomonedas. Finalmente, la pregunta es si el sistema monetario o económico que estamos viviendo no es el mejor y no nos está dando resultados, pues intentemos otro. Pero a ver, ahí es justamente en donde queda de manifiesto la pinche complejidad del asunto. Es decir, tú mismo lo acabas de decir. Bukele intenta, digamos, bitcoinizar la economía de El Salvador, es decir, volverlo moneda de curso legal, y eso no es viable, digamos, no es posible y tiene que echar marcha atrás, a pesar de que en términos retóricos era algo que le funcionaba particularmente, y supongo que su apuesta era que también en términos económicos. Al mismo tiempo, en efecto, pareciera que el sistema financiero está herido de muerte desde 2008 y de hecho el advenimiento de los Mileys, los Bukeles y los Trumps tiene que ver con el descontento, lo decíamos en un episodio reciente de este podcast, generado por, digamos, las
grandes mayorías de perdedores de la globalización que quedaron evidenciados en ese momento de 2008. Pensemos que es el momento de Occupy Wall Street, pensemos que es el momento que también retrata Cosmópolis de David Cronenberg. Es decir, es un momento en donde hay, pues si no un colapso, una crisis mayoritaria del sistema financiero que redunda en una crisis de la sociedad. Y al mismo tiempo, en tercer lugar, tenemos otro fenómeno. Tenemos la constatación de que las actividades del crimen organizado y las actividades, digamos, de los políticos corruptos y de los funcionarios corruptos suceden en entornos no bancarizados, en entornos que tienen que ver, como bien lo dices tú en el texto de Letras Libres, con el uso de dólares americanos en efectivo o con el uso, como en el caso de Silk Road, de Bitcoin. Entonces, pues parece un poco, como se dice en inglés, Rodrigo, un catch-22, es decir, no hay manera de salir del problema, porque necesitamos al sistema bancario justamente para que sean rastreables las transacciones y para que no sean cosas en el anonimato, pero el sistema bancario está siendo un factor de desigualdad y de corrupción. ¿Hay alguna hipótesis de cómo salir de ahí y las criptomonedas podrían jugar un papel ahí más allá de la denuncia, que ese ya es muy evidente? Bueno, yo creo que el problema bancario es el de menos, el problema más relajado, digamos. Más bien, el sistema bancario y la manera en la que opera hoy en día responde a una estructura mayor que es el mundo capitalista. Entonces, finalmente, el banco es simplemente, o el sistema bancario es solamente una herramienta que da salida a necesidades del sistema capitalista. Pero lo que está de trasfondo, lo hemos visto aceleradamente desde el término de la Segunda Guerra Mundial y en los 70 con la adopción del neoliberalismo, es una ideología que antepone la ganancia por sobre el bienestar humano, de tal manera que estamos en el verdadero catch-22 no son los bancos, sino cómo sostener, cómo hacer sustentable un planeta finito, mientras apoyamos todos, consciente o inconscientemente, un sistema que busca ganancias y recursos de manera infinita. Ese creo que es el problema. La cuestión de las criptomonedas, bueno, sí es, lo pienso yo como la adopción de todas las tecnologías que han sido muy disruptivas a lo largo de la historia de la humanidad, empezando por la imprenta, más recientemente el teléfono, antes el radio, etcétera, o el Internet mismo. O sea, la adopción de estas tecnologías no predispone la manera en la que se van a usar o adoptar de manera definitiva. En el caso de las criptomonedas, en efecto, si nos vamos hasta 2009, que es cuando se lanza el protocolo Bitcoin y empieza un poco su adopción o su diseminación, realmente pues, no han pasado ni 20 años, ¿no? Sin embargo, lo que subyace a Bitcoin es el protocolo de blockchain o de bases de datos descentralizadas, semianónimas, incorruptibles, que esta tecnología, vaya, no solo ha proliferado en términos de criptomonedas, sino empieza también a incorporarse por sistemas bancarios nacionales, el Banco Central Europeo, Estados Unidos, incluso el Banco de México ha tenido acercamientos y grupos de estudio y ha tratado de desarrollar sus propias monedas a través de este protocolo. Esa es la tecnología que a mí me interesa, no tanto la especulación monetaria del Bitcoin, sino cómo esta nueva tecnología pues, va a plantear escenarios los próximos años, en las próximas décadas, que realmente no nos imaginamos. Aquí la cuestión es si estos sistemas van a responder a los intereses de los usuarios, de nosotros, de los ciudadanos, de las sociedades, o si van a terminar cooptados por grandes corporaciones y pocos gobiernos. Y si atendemos a lo que ha sucedido en los últimos años, pues es el camino más probable. Siempre me hace, toda esta discusión me hace pensar que el origen ideológico de las criptomonedas va completamente libertario, antiestatal, antivigilancia, usando las mismas herramientas proporcionadas por el Estado, porque la criptografía, tal como se aplicó al final las criptomonedas, era
eran proyectos que se desarrollaron en el Departamento de Defensa de Estados Unidos y que después se volvieron públicos. Pero esta era la motivación principal, cómo encontrar sistemas económicos, digamos, que rechacen o que sean inmunes a la vigilancia estatal y a la vigilancia de las corporaciones. Si este es el planteamiento original, al día de hoy yo diría que el planteamiento sigue absolutamente vigente. Yo lo que siento es que ha caído, digamos, en las manos equivocadas. Leía yo en preparación para este episodio también, Rodrigo, un libro que no tengo a la mano, pero que es una suerte de historia del Bitcoin, que empieza con un ejemplo que es muy conmovedor. El ejemplo de una adolescente afgana que no puede tener acceso al sistema bancario, porque en Afganistán las mujeres no pueden tener cuentas de banco, y que por lo tanto no puede tener ingresos, pero que gracias al Bitcoin por primera vez puede tener ingresos, y eso le da una autonomía con respecto al Estado, a la religión y a la familia, y es una historia poderosamente conmovedora. Y esa historia supongo que es la historia que tenía en mente el espíritu de Occupy Wall Street, o el espíritu retratado en dos ficciones que he mencionado como Cosmópolis y Mr. Robot. Ese no es el espíritu de Donald Trump, ni es el espíritu de Nayib Bukele, ni es el espíritu de Javier Milei. De hecho, los grandes promotores, digamos, de las criptomonedas hoy, Javier Milei lo es casi de manera profesional, parece, pues son personas que tienen una agenda rabiosa y desaforadamente capitalista, y que están muy en digamos, espíritu de especulación financiera desmesurada que tú retratas en esa pieza A Little Better. ¿Cómo logras sacar la herramienta de esas manos? ¿Es regulación? ¿Es, digamos, circulación cultural de las ideas a través de piezas como la tuya y de podcasts como este y de artículos y de libros? ¿Es a través del activismo? Es decir, ¿cómo sacas el mundo de la tecnología blockchain del secuestro que parece tener actualmente a manos de una suerte, pues de lo que parece básicamente un atajo de locos que han llegado al gobierno? Claro, sí, yo creo que a veces incluso los humanos, nosotros mismos fallamos en entender las capacidades de las tecnologías que nosotros mismos creamos. Creo que este es el caso del blockchain y de las criptomonedas. Bien es cierto que ahora hay tal cual, me encanta la palabra, un secuestro de la tecnología, no solo por parte de este tipo de personas que las utilizan a su favor, sino también de manera institucional privada, institucional estatal. Sin embargo, lo que resulta maravilloso en el ejemplo que mencionas y que se repite, y que esto es lo que finalmente esta tecnología permite y no va a dejar de permitir, porque al final es una tecnología incensurable, no puede detenerse, no puede modificarse. Es la capacidad de las personas de tener y transmitir valor económico sin un intermediario, sin un gobierno, sin un banco central, directamente de una persona a otra persona. Esa simple tecnología, ese simple protocolo va a dar muchísimo de qué hablar en décadas. Falta mucho realmente para que las capacidades, las posibilidades reales de este protocolo terminen de desarrollarse. Creo ahora, y no sería muy descabellado, pues afirmar que después de menos de 20 años, lo primero que llama la atención en términos colectivos, pues es la ganancia económica. Pero solo hace falta pensar un poco en qué es este tipo de tecnología para darse cuenta que es un salto cuántico en cuanto es la primera vez en la historia de la humanidad que hay una transferencia de valor económico ajena a un poder central, sea un Estado o sea un banco. Esto no había ocurrido jamás, de manera global, además. Y si bien es cierto que mucha gente, la mayoría del planeta no tiene la capacidad incluso
digital, digamos, de acceder a una cartera de Bitcoin o comprar Bitcoin, todo el mundo sabe lo que es el Bitcoin, ¿no? Y eso en sí creo que es una esperanza o una idea muy particular sembrada ya en el colectivo, en el imaginario colectivo, de que el dinero como lo conocemos no es la única manera en la que el dinero puede existir. Y eso para mí es muy importante, pensar que porque al final el dinero, que es lo que me interesa en términos de mis propias investigaciones y de mi obra, al final es una narrativa, es un acto de fe. No hay economista que te pueda definir qué es exactamente el dinero y cómo funciona el dinero. Menos después de la ruptura del pacto de Bretton Woods, cuando el dólar quedó desindexado al patrón oro. Es decir, pues ya el dinero se llama, el fiat se llama en español dinero por decreto. O sea, ¿por qué esto dinero? Pues porque yo lo dije. Y como dice el propio Krugman en ese texto, ¿quién lo dice? Pues unos señores que tienen pistolas, o sea, el gobierno. Exactamente. Y después de 2009 fue evidente para todos cuando esta frase que ya es parte del saber popular de imprimir dinero, que fue en efecto lo que hicieron los bancos centrales de los países desarrollados, crearon dinero de la nada y siguieron imprimiendo dinero y siguen imprimiendo dinero. ¿De dónde? Pues de donde se les antojó, en realidad, porque en efecto no hay ningún, digamos, respaldo material que diga este dinero corresponde a tal bien. Ni los dólares, ni los pesos, ni los bitcoins, ninguno. En efecto. Ahora, la diferencia con el Bitcoin o con las criptomonedas es que ninguna alega o pretende tener una reserva, es decir, estar ligada a algún bien material. Finalmente, eso también es otra innovación muy, muy notable. Es la primera moneda que es pura información, mientras que las demás siempre tienen algún tipo de relación o con bienes materiales o con estructuras financieras estatales o privadas. El Bitcoin realmente no es más que código, y que tenga el valor que tiene el día de hoy o las otras criptomonedas realmente sí plantea dudas muy serias, muy, muy interesantes sobre si el sistema monetario y financiero actual es la única manera en la que debe existir, que pareciera al final es una narrativa que se impone, ¿no? O sea que a través, por ejemplo. No, Didi, perdón. No, perdóname, Di. Es una narrativa que se impone a través de otros dispositivos que son como subsidiarios a la idea actual del dinero. El primero, que es fundamental, es la deuda, ¿no? Todo el mundo está endeudado, todo el mundo tiene acceso a crédito, todo el mundo tiene posibilidades de pedir dinero prestado. Pero no solo es el hecho de pedir dinero prestado, sino es también la idea de disciplinar la manera en la que concebimos el tiempo dirigido hacia un tiempo futuro en el que ya está normado cuál debe ser el comportamiento de la humanidad. Es decir, el dinero al final no es como dicen, no es un sustantivo, es más bien un adjetivo. El dinero puede ser cualquier cosa, puede ser en tiempos de guerra, lo hemos visto, una cajetilla de cigarros, una lata con gasolina, ¿no? Pero finalmente lo que hemos visto desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, el sistema Bretton Woods, todas las instituciones financieras internacionales, es la idea de un capitalismo, de un mundo financializado que presupone la existencia de un hegemón que es Estados Unidos y una moneda internacional que es global, ¿no? Pero obviamente eso tiene su propia existencia implica desequilibrios tremendos, ¿no? Entonces, digamos, un poco lo que colijo después de ver tu obra, de leerte y de oírte aquí, es que quizás tú pienses que estamos teniendo la conversación equivocada, que el tema no es si las criptomonedas son buenas o malas, sino el tema es si el paradigma económico de nuestros tiempos debería cambiar o no. Sí, al final creo que el sentido de mis investigaciones no tiene que ver tanto con... O sea, claro que pasan por las criptomonedas, por las estructuras financieras, pero al final creo que el meollo, el núcleo de la conversación es la narrativa que tenemos sobre lo que es el valor y sobre la manera en la que nosotros
interpretamos el dinero. Lo cual es muy curioso, porque funciona, hay como un feedback entre lo que nosotros pensamos del dinero y lo que el dinero nos impone como normativa y como disciplina para actuar de cierta o tal manera, ¿no? Y eso creo que es la principal cuestión, cómo podemos discernir el momento o la situación o el contexto en el que vivimos, y solo de esa manera uno puede formular escenarios alternativos, distintos o completamente antagónicos al que conocemos, ¿no? Pero creo que la discusión de los sistemas monetarios nacionales, el papel de los bancos centrales, el papel de los bancos también, por ejemplo, la viabilidad de una vida de bienestar, de los estados de bienestar, de los sistemas de pensiones, de los sistemas de salud, de los sistemas educativos, la mera existencia de todo esto que dábamos por sentado y que fue el paradigma colectivo desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, pues se han ido desmoronando de una manera tremenda, con el resultado de que hay una mayoría inmensa de perdedores y muy pocos privilegiados que tienen acceso a una cantidad ingente de dinero, mientras que nosotros, incluido el resto de la población mundial, cada vez tenemos menos acceso, no solo a los recursos materiales, sino a los recursos naturales. Al final, la discusión sí tiene que ver con el paradigma que entendemos por el capitalismo, siendo la criptomoneda quizá un síntoma más de un paciente que bien no diría que esté enfermo, pero que sí está evolucionando. ¿Hacia dónde? Bueno, pues eso está por verse. Quizá ya no estemos nosotros para entenderlo, ¿no? Rodrigo Azaola, gracias por hacer el esfuerzo. Sé que estás en un contexto geográfico hostil y vale la pena decirlo también para quienes nos escuchan. No tuvimos la mejor calidad de audio en este episodio, pero sí tuvimos la mejor calidad de los argumentos y te agradezco mucho el esfuerzo, Rodrigo. ¿Dónde podemos ver tu obra? ¿Dónde podemos leerte? Y en su caso, ¿dónde podemos seguirte en redes sociales? Gracias, Nicolás. Mira, mi sitio web es nothingenduresbutchange.net, muy apropiado para la conversación que hemos tenido. Nothing endures but change. But change, sí, que es la máxima de Heráclito. Nada permanece. Lo único permanente es el cambio. Y es un poco como el sentido de toda mi obra, ¿no? Es mi página web y también tengo una cuenta de Instagram que no uso mucho, pero bueno, a la gente le encanta, a mí también por consecuencia, y es Pecas con números P3K4C. De cualquier manera, si supongo que genera alguna historia o algún post y si puedes compartir, entonces ahí tendrán las ligas directas a mis redes sociales y a mi sitio web, que es generalmente donde tengo la mayor cantidad de información sobre lo que produzco en términos de video y también lo que escribo. Por supuesto, y quedará consignada en la descripción del podcast. Gracias, Rodrigo Azaola. Yo les recuerdo que a mí me pueden seguir en redes sociales en Nicolás Alvarado Lector, tanto en Instagram como en Threads, y que La Pinche Complejidad es una producción del Heraldo Podcast que pueden consultar en Spotify, Apple Music, Amazon Music, Deezer, en YouTube, en video y en cualquier lugar donde ustedes suelan consultar podcasts. Yo tengo que hacer un acto de contrición público porque hace poco una amiga me dijo que estaba considerando seriamente invertir en Bitcoin y yo le dije: qué barbaridad, cómo te vas a liar con las peores prácticas. Yo creo que eso es un error y me equivoqué después de haber leído, escuchado y conversado ahora con Rodrigo Azaola. Creo que mi recomendación a mi amiga pues es que se haga esa inversión en Bitcoin. Nos escuchamos la próxima.